Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación y coaching presentado por Alba Ferreté de themindfulroom.com o calmamental.com. Un podcast destinado a que aprendas a gestionar tus emociones y calmar tu mente en momentos de crisis para transformar tu dolor emocional y tu ansiedad en tranquilidad y calma. Herramientas, reflexiones y técnicas propias del coaching y el mindfulness transpersonal para que vivas con mayor libertad y paz interior. Respira hondo, conecta con tu presente y deja que la atención plena fluya por tu interior. ¿Empezamos? En el podcast de esta semana me apeteció muchísimo trabajar sobre el tema del orgullo. ¿Qué hay detrás del orgullo? ¿Cómo podemos trabajar en este orgullo, sanarlo? Porque me doy cuenta de que, hay mucho orgullo, muchas personas orgullosas en el mundo y además es un tema que a mí personalmente me toca muy de cerca porque antes de mi propio proceso de despertar era una persona que te tengo que confesar que era muy, muy orgullosa y muy, muy soberbia en muchas cosas. Entonces, a lo largo de los años he trabajado mucho en este orgullo. Tengo que decir que no ha sido algo especialmente difícil, porque cuando rascas un poquito ves lo que hay ahí detrás y te das cuenta de que, no deja de ser una forma de defensa, ¿no? Pero a ojos de la sociedad sí que se ve como una entidad muy firme, ¿no? Una persona orgullosa, y quería poner luz en este asunto porque me doy cuenta de que, estamos en un momento de la humanidad, yo creo, en el que hay una polarización muy grande, ¿no? Entre personas terriblemente rígidas conceptualmente hablando, ¿no? A nivel de ideología, ¿no? Y personas que se están flexibilizando. Y obviamente para poder alcanzar un estado de paz interior, la flexibilidad es, obviamente, mucho más recomendable que la rigidez. Así que vamos a hablar, lo que te decía, sobre el orgullo y vamos a destriparlo un poquito para ver cómo podemos empezar a trabajar con él y demás. Desde la perspectiva psicológica, digamos que hay dos tipos de orgullo, ¿no? El orgullo positivo, que es el que conecta directamente con la autoestima, con la autoconfianza, con el sentirte capaz. Y por otro lado está el orgullo negativo, que lo definen como un exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos, por los cuales la persona se cree superior a los demás. Tengo que confesarte que cuando he leído esta definición, algo se ha estremecido un poco dentro de mí, porque como expersona orgullosa y persona que todavía hoy, en según qué situaciones, experimenta este orgullo, he sentido que la definición en sí misma como que no se acababa de encajar muy bien, y luego te contaré el porqué. Lo que estamos de acuerdo es que el orgullo puede llevar a estos estados de soberbia y es un grandísimo generador de conflictos. De hecho, se asocia el orgullo a la falta de humildad, ¿vale? Es esto precisamente lo que a mí me ha generado como un poco de cortocircuito mental, por así decirlo, ¿no? Porque me doy cuenta yo en mí misma que en general experimento mucha humildad en mi día a día para darme cuenta de muchas cosas que pasan en mi mundo interior, pero cuando hay neurosis aparece el orgullo, ¿vale? Aparece el orgullo, y esto ya nos da muchas pistas. Está claro que una persona que es orgullosa va a tener tanta rigidez mental, al menos una persona que sea muy orgullosa, va a tener tanta rigidez mental que probablemente no se esté dando cuenta de que está siendo orgullosa y de que se está atrincherando en un punto de vista, ¿vale? Pero cuando ha habido, una grieta de conciencia por ahí y empezamos a darnos cuenta de cosas, ¿no? De nuestro mundo interno y demás, es mucho más fácil darnos cuenta de cuando estamos experimentando este orgullo. Fíjate que en todo momento no hablo de ser orgulloso, sino de experimentar orgullo. Es importante el matiz, porque en el ser orgulloso ya está toda la identidad ahí fija. Y eso
pues es mucho más complejo de desidentificar, de desgranarnos, porque la identidad, digamos que es el núcleo duro. Entonces, cuando pasamos del soy al experimento, aflojamos bastante la cuerda y podemos empezar a trabajar desde un lugar muy distinto, ¿no? Desde el entendimiento de que a veces experimentamos orgullo, a veces experimentamos humildad y no pasa nada, todo está bien. Luego entraremos ahí. Entonces, lo que está claro es que cuando una persona es orgullosa tiene un estado de rigidez muy grande a otras perspectivas, ¿no? Un poco bajo el amparo de las cosas son así. Y son así y punto, porque así las veo yo y porque así está el consenso, ¿no? Entonces es interesante ya desde este punto de vista empezar a darnos cuenta de que las cosas son neutras y somos las personas las que las teñimos de color. Es cierto que hay muchos aspectos en los que hemos llegado a consensos sociales que no dejan de ser creencias que hemos establecido en común y que hemos validado más o menos en común, pero no dejan de ser creencias, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Pues que todo eso que creemos está sujeto a dejar de creerlo o está sujeto a cambiar la perspectiva de eso que estamos creyendo de una forma firme, ¿no? Para que me entiendas. Si durante toda la historia o sea, a nivel histórico, ¿no? Tenemos claro que, o tenemos en la mente, ¿no? Que el concepto de madre, por ejemplo, es una madre entregada, nodriza, protectora, que se olvida de sí misma para poder entregar al hijo, etcétera, etcétera. Esto es una idea preconcebida, ¿no? Es un consenso que hemos podido establecer a nivel social durante muchos años, pero que gracias a Dios pues está cambiando este consenso. Por lo tanto, esto de las cosas son así, bueno, ya de entrada se cae porque precisamente de lo que habla es de una cierta rigidez. Ahora que ya hemos establecido esto como un punto importante a tener en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de las cosas son así y demás, abordar también el tema que cuando estamos hablando de orgullo, lo que subyace ahí detrás es mucho más profundo que esta definición de manual de un exceso de estima hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Como persona que he sido orgullosa, puedo asegurarte que lo último que experimentaba realmente era un exceso de seguridad o de amor hacia mí misma. Para nada. Entonces, si miramos hacia el interior y vemos qué hay ahí detrás, lo primero que podemos encontrar fácilmente es perfeccionismo y autoexigencia. Un sinfín de deberías que nos acompañan a todas partes, que nutren nuestra realidad, nuestro concepto de cómo son o cómo deberían precisamente ser las cosas, y por lo tanto una clara evidencia de la dificultad que tenemos para soltar los puntos de vista a los cuales nos hemos aferrado, porque asociamos que esos puntos de vista, esas creencias, son lo que yo soy. Es decir, hay asociada la identidad con mi pensamiento. Y como soy lo que pienso y como pienso luego existe, ¿no? Ese paradigma del universo mecanicista que nació de Descartes, entonces cuando mi creencia es puesta en duda, dejo de existir. Y ahí se activa ese miedo irracional a dejar de ser. Si lo miras de cerca te vas a dar cuenta de que en realidad lo que tememos cuando nos enroscamos en un punto de vista que está asociado a este pensamiento y por lo tanto a este sistema de creencias al que nos hemos identificado, es que lo que nos da un miedo atroz es que cambie la imagen que tiene el otro sobre nosotros. Es más, voy a rizar más el rizo. Tememos que cambie la imagen que creemos que tiene el otro sobre nosotros. Ese famoso yo idea que tiene que ver con el yo ideal que llevo toda la vida proyectando. ¿Para qué? Para poder recibir eso que todos queremos, que es ser vistos, ser amados, ser valorados, ser reconocidos. La historia está en que pues, no todos usamos las mismas estrategias para ello, pero sí que en el fondo lo que subyace es esa necesidad de aceptación, esa necesidad de reconocimiento. Y para poder vehicular todo esto, lo dicho, cada uno genera pues, sus propias estrategias, ¿no? De ahí que haya una cierta dificultad en soltar los puntos de vista y que muy a menudo establezcamos relaciones en base a
lo que sabemos o lo que proyectamos o nuestras experiencias o lo que sea, y no tanto en base a lo que realmente somos de la piel hacia adentro, ¿no? Compartiendo verdaderamente nuestro mundo emocional. Entonces, si lo miramos desde esta perspectiva, es realmente un exceso de estima hacia uno mismo y hacia los propios méritos, y es un creerte superior, o todo lo contrario, o a lo que apunta precisamente es a una profunda falta de autoestima y a la necesidad constante de sentirte mejor que los demás para poder recibir su amor y su aprobación. Yo creo honestamente que está más encarado hacia esta segunda lectura, por lo tanto vamos a ver ahora cómo podemos trabajar directamente con este orgullo a través de 7 pasos, ¿vale? 7 pasos que son muy claros. El primero de ellos tiene que ver con darte cuenta de en qué contextos interviene esta reacción automática y te cierras en banda dando rienda suelta a tu orgullo. Si es en las mismas situaciones siempre, cuando se apela a las mismas cosas, es un poco empezar a desarrollar esta capacidad de observación de dónde salta el resorte. Puede ayudarte a esto, preguntarte algunas cosas como, pues, ¿a qué apunta este orgullo? ¿Qué dice de ti? ¿A qué creencias hace alusión y cuáles han sido puestas en duda? ¿Cómo intervienen tus valores ahí? Porque el tema de los valores es muy interesante. A veces nos cerramos en banda porque creemos que estamos defendiendo nuestros valores, cuando a lo mejor estos valores en realidad no son tal, sino son creencias más de tipo limitante que nos han sido inculcadas y que a lo mejor no hemos ni pasado por el filtro de la reflexión. En segundo lugar, se trata de poner el foco en tu autoestima a través de tu autoconocimiento. Como te decía, en este orgullo lo que hay es un bloqueo de la propia sombra por considerarla inadecuada. Y en cambio, cuando estamos trabajando nuestra propia autoestima, lo que se ha iniciado, por definición, es este camino de la liberación de la propia sombra, incorporando, obviamente, herramientas que te ayuden a su gestión y a su regulación. Así que, si cuando hay falta de autoestima me quedo enroscado en la necesidad de aprobación, en la necesidad de tener razón, que en el origen lo que subyace es pues este querer ser reconocido, ¿no? Cuando he trabajado mi autoestima, de lo que me doy cuenta es de que hay diversidad de opiniones, de que mi valía no está sujeta a los pensamientos de otra persona, que podemos discrepar, ¿no?, en según qué puntos de vista, y por lo tanto el orgullo cae por sí solo. También el tercer punto tiene mucho que ver con el darte el permiso para caer, para fallar, para equivocarte, y está muy relacionado con este punto anterior, ¿no? Darte cuenta de que en el fallo está el aprendizaje, y querer evitarlo no hace otra cosa que alimentar una idealización falsa de una versión súper heroica de ti mismo, de ti misma, que jamás, ya te digo yo, que jamás llegará a idealizarse, porque está alimentado de unos estándares muy poco realistas, ¿vale? Entonces, el verdadero reto aquí es amarte en tus caídas. En cuarto lugar, yo te animo a que acojas y que trabajes esas emociones que subyacen tras este orgullo. ¿Qué te genera la idea de tener que soltar tu punto de vista? ¿Miedo? ¿Injusticia? ¿Inseguridad tal vez? Date cuenta de cuáles son los mecanismos de defensa que estás utilizando para evitar sentir estas emociones. Y muy relacionado con este punto, en el número 5, se trata de observar cuál es la necesidad que hay detrás de estas emociones. Si eres honesto y honesta contigo mismo, ¿qué necesitarías de la otra persona, de la situación? Y sobre todo, ¿para qué? Te vas a dar cuenta de que detrás del orgullo y por extensión detrás del miedo, la injusticia, la inseguridad, lo que hay es una necesidad que a veces nos genera mucha vulnerabilidad llegar a reconocerla, y que muchísimas más veces nos apura expresarla, pero que tiene una razón de ser importante para nosotros, ¿no? Y que apela directamente al cómo me estoy sintiendo en este momento de mi vida, y qué es importante para mí, y qué me falta, y qué necesito del exterior, porque siento que a lo mejor yo mismo no me lo puedo dar, ¿no? Entonces, para mí esta es un poco la pregunta clave, ¿no? ¿Qué necesito
de la otra persona, de la situación y sobre todo para qué lo necesito, ¿no? Porque a lo mejor lo que necesito de la otra persona es apoyo y lo necesito para sentirme que formo parte de un equipo, ¿no? Que estoy integrada ahí. Entonces me enrosco, me quedo ahí en el orgullo porque al mismo tiempo siento mucha vulnerabilidad de poder expresar esto. Por lo tanto, en el punto número 6, de lo que trata precisamente es de trabajar en mejorar tu comunicación teniendo en cuenta estas necesidades detectadas. Ten en cuenta que la telepatía todavía no la tenemos desarrollada. Yo creo que algún día u otro acabará llegando, pero todavía hoy no. Así que toca ordenar los pensamientos, ordenar las emociones y de la forma más asertiva posible manifestarlos. Y en último lugar, el número 7, tiene que ver con el perdón y con el soltar. Tanto por haberte enroscado en un punto de vista y haberte quedado en el orgullo y la soberbia, fruto de la desatención, fruto de a lo mejor inseguridad, de miedo, de baja autoestima, pero también el perdón por haberte equivocado esa primera vez, ¿no? Por haber hecho una mala gestión de eso, por haber a lo mejor distorsionado una información, por haberte equivocado en un dato, quién sabe. No pasa nada, no pasa nada. Eres humano, humana, tienes derecho a caer, así que activa la compasión que hay en ti y date lo que necesites. Desde esta nueva comprensión estoy convencida de que la próxima vez vas a ser mucho más consciente de qué es lo que se te está moviendo. Pero sí, pasas por encima por el orgullo sin ni siquiera atenderlo, probablemente la próxima vez, otra vez, vas a sentir exactamente lo mismo, esa tensión interna que genera una toxicidad en ti. Así que, como siempre, puedes utilizar este orgullo para aprender de ti, de tu propia sombra, para desbloquear y para establecer puentes mucho más amorosos, comunicativos y relacionales con las personas que te rodean. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya aportado, que estos pequeños tips que te he ido dando puedan ayudarte en el trabajo sincero, honesto, humilde y sobre todo amoroso de tu orgullo. Y nada, vuelvo por aquí la próxima semana. Un abrazo enorme y muchísimas gracias como siempre por estar al otro lado. Que vaya genial. Chao.